Shalom Beberajá. Vamos a continuar con el ciclo de lectura y estudio en nuestro año 5785 para Shah Ekef en esta semana, y dice así: בחיי כתשמעו אל המשפטים האלה ושמרתם ועשיתם אותם ושמר השם אלוהיך לך את הברית ואת החסד שנשבע לאבותיך ויביאך ברכך וירבך וברי פרי וניתך וברי אדמתך נעניך ותירשך וישריך ושגר אלפיך ושסתות שונאיך על אדמה שנשבע לאבותיך לתת לה ואילו תהיה מכל עמים לא יהיה לך אחד ויקרה לא ומתך וחצירה שממך כל חולין וכל מווי מצרים הרעים אשר ידעת לא יעצימן לא נתן בכל שונאיך יכלת אל כל עמים אשר השם אלוהיך נותן לה לא תחו עיניך עליכם ולא תבוא את אלוהיכם כי מוקש חולה. Esta será la recompensa cuando escuchan estas leyes y las observen y las realicen. Guardará en tu Dios para ti el pacto y la benevolencia que prometió a tus padres. Te amará, te bendecirá y te multiplicará. Y bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu grano, tu vino y tu aceite. La cría de tus manadas y los rebaños de tus ovejas y cabras sobre la tierra que juró a tus padres quedará. Bendito será más que todos los pueblos. No habrá en ti hombre infértil ni mujer infértil, ni entre tus animales. Quitará de ti toda enfermedad y todos los padecimientos malos de Egipto que conociste. No los pondrá en ti, sino los pondrá en tus enemigos. Devorará todos los pueblos que Hashem tu Dios te entregue. No se apiadará tu ojo de ellos, no servirás a sus dioses, porque es una trampa que es para ti. Y entonces aquí estamos viendo cuánta bendición, cuántas cosas grandes es para todos esos preceptos, todas estas leyes, todos estos mishpatim en los cuales tú vas a cumplir, y Hashem te bendecirá. Grandes bendiciones, te amará, te bendecirá y te multiplicará, y bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu grano, tu vino y tu aceite. Y esto es una de las cosas de que vamos a ver cuán grande va a ser la bendición de cumplir con la Torah. Pero hay cuestiones que están en esta perashá, en la forma en que nuestros sabios han interpretado este pasuk, en los cuales establecen de que Ekef se refiere al talón y se refiere a aquellas misvá que quizás sean pequeñas o quizás la gente la considere que son pequeñas. Aquellas misvá en las cuales la gente no le dé mucha importancia y no cumplan con eso y digan, no, esto no es tan importante. Y entonces puede ser que por esas pequeñas misvó entonces no obtengas la recompensa en la cual tú esperabas. Porque Hashem te premia por las misvó. ¿Y cuán misvó es grande y cuán misvó es pequeña? Estos son unos elementos a tener en cuenta de cómo piensa la filosofía judía con respecto a cómo funciona esto. Porque hay personas que son buenas y que cumplen un grado grande de misvó y que tienen muy buenos actos y que hacen muchas cosas. Y entonces después se ponen a protestar y dicen, bueno, pero si yo he hecho y he cumplido con determinadas cosas, ¿cómo es que Hashem no me ha bendecido? ¿Cómo es que Hashem no me ha llegado esta parnasá? ¿Cómo es que Hashem no me ha sacado de los problemas? Y es que Rashi te lo dice en una de las cosas que él dice, debe haber alguna misvó chiquita, alguna que no hayas cumplido y que por esa no tengas la bendición. Por lo tanto, ¿qué significa esto? De que hay que cumplir todas las misvó, de que no podemos pasar ninguna misvó por alto y decir, bueno, no, esto no, si yo hago esta otra misvó, esta
no es tan importante. No, todas son importantes, todas son necesarias. Todas las dio Hashem para las personas. Y la persona nunca debe sospechar de que Hashem fue injusto con él. Lo más probable y lo que sí debe sospechar es que él no cometió alguna misvó, falló en algo, que por eso Hashem no le hizo traer la verajá, la bendición que se esperaba. Y esto es lo más interesante que puede haber aquí, porque puede ser que una misvó pequeña se fue, no la hizo, y así le pasó a David Amelech, y así David Amelech tuvo muchos problemas. Y entonces esa es la pregunta que viene después: ¿qué misvó es grande y qué misvó es pequeña? Y la Torá no te dice qué misvó es más importante que la otra. Hay lugares, hay países, hay naciones, hay regiones en las cuales se cumplen determinadas misvó y hay otras que se cumplen otras misvó, y hay algunas regiones que algunas misvó no son tan importantes, no le hacen tanto hincapié, y a otras sí. Y una de esas misvó, por ejemplo, que es Horaita, que la gente a veces incumple, es hablar la Shon Hará. Y la gente le encanta muchas veces hablar negativamente de los demás y no le da importancia a eso. Y a veces pisotea eso con los talones. Y entonces cuando ocurre eso, después no tienen bendición. Entonces preguntan, bueno, ¿y por qué yo no he tenido bendición? Y dice, pero si te has pasado la vida hablando negativamente de los demás, entonces ¿cómo puede venir una bendición a ti? Y esos son elementos a tener en cuenta, de que la persona cuando no recibe una verajá determinado que se supone que va a recibir, debe hacer una introspección a sí mismo: ¿qué es lo que yo he hecho? ¿En qué yo he fallado? Porque no es que Hashem falló. Eso no va a suceder así. Es al revés, es que tú fallaste. Hiciste algo que no indebido, o no hiciste algo que debías hacer. Una de las dos. Entonces, la pregunta que hacen nuestros sabios: ¿y por qué Hashem no dijo qué misvó era más importante, qué misvó era menos importante? ¿Cuál era la ganancia de una misvó o cuál es la ganancia de la otra misvó? Y entonces esto lo ilustran con un midrash en el cual dice: había un rey muy importante que quería preparar un jardín precioso, pero el jardín tenía que ser tenían que ser plantado allí todo tipo de flores y todo tipo de arbustos. Entonces las personas empezaron a preguntar, bueno, ¿y cuánto vale si yo planto una rosa? ¿Cuánto me cuesta a mí? ¿O cuánto sería lo que tú me pagarías si yo planto una rosa? Y otro, y si yo planto esto, ¿cuánto costaría? O sea, ¿cuánto me pagarías a mí? Porque el rey evidentemente está hablando de que va a haber recompensa a las personas que trabajen en el jardín y que planten. Pero el rey le dice, no, yo no le voy a decir cuánto vale plantar una flor y qué tipo de flor, cuál es el precio que tiene. Entonces, cada cual que plante lo que pueda plantar, y entonces vamos a ver después cuál es la recompensa que van a tener cada uno. Porque ¿qué es lo que sucede? Si yo le digo que, por ejemplo, sembrar una rosa y plantarla allí vale 1,000 pesos, y sembrar una margarita vale 100 pesos, todo el mundo va a sembrar pura rosa. ¿Quién va a sembrar margaritas? Si sembrando una rosa vas a ganar 10 veces más que sembrando una margarita. Entonces, en ese momento, el rey dijo, yo no voy a dar cuánto vale sembrar cada cosa y cuánto vale plantar aquí cada flor o cada arbusto. La persona lo va a conocer al final de su trabajo en el jardín. Entonces Hashem hace así, porque Hashem quiere variedad en las cosas. Hashem quiere variedad en el jardín. Hashem quiere variedad en el mundo de misvot. Porque si la gente conociera cuáles son las recompensas exactas por cada misvot, entonces buscaría las misvot que dieran mayor fruto, que dieran mayor beneficio de acuerdo a lo que a ellos les hace falta. Y eso es un elemento interesante a tener en cuenta. Asimismo es la sedaká. La sedaká, mientras más variedad tenga, es mejor.
Si usted tiene $1000 para repartir, no es lo mismo darle $1000 y repartirlo de tal manera que le dé $1 a 1000 personas, que cada uno recibe $1, que darle a una sola persona $1000. Cuando usted le da $1 a 1000 personas, reparte más, tiene más mifo, ayuda a más gente, apoya a más personas que ayudando a una persona solamente. Y esa es la situación que tiene esto, la diversificación. Así es como se entiende hoy en día, inclusive la gente que tiene dinero y que invierte en bolsa y que tiene valores y todas estas cosas, cuando se va a la bolsa no va a invertir en una sola compañía, sino que invierte en un portafolio de compañías. Diferentes empresas que van a aportar. Algunas pueden subir, otras pueden bajar, pero hay algo en lo que apoyarse. Porque al final no todos los huevos se ponen en la misma canasta. Y esto es algo interesante para la vida. Inclusive la alimentación de las personas tiene que ser variada, balanceada. La persona no debe comer lo mismo todos los días. Debe tener un balance entre lo que es proteína, entre lo que es vegetal, entre lo que es carbohidrato, entre todas esas cosas. Por lo tanto, la vida se trata de eso, de balances, de un proceso de variedad. Y así deben ser las mifó de las personas. La persona debe cumplir variedad de mifó. Y hay algunas mifó que vienen a ser muy especiales, que la Parashá nos viene a llamar la cuenta sobre esto. Y es, por ejemplo, la mifó de estudiar Torah. La mifó de estudiar Torah es sumamente importante. De hecho, una persona que no sabe, los rabinos lo que deben decirle primeramente es que estudie Torah, porque es la base de todo. Tú no puedes hacer un buen servicio religioso si no estudias la Torah y no entiendes qué es lo que tú estás diciendo y por qué lo estás diciendo. No puedes cumplir con una festividad si no estudias la Torah, porque no entiendes lo que Hashem espera de ti en esa festividad. Entonces la base está en el estudio de la Torah. Después hay que aplicar lo que se estudió. Eso sería una segunda parte, pero todo parte del estudio. De ahí que esa sea una mifá fundamental y de hecho del estudio de la Torah, de la persona que estudia, por ejemplo, los sacrificios en el templo, para nuestros sabios es como si hubiera hecho un sacrificio. Y así está escrito. Hoy que no tenemos templo y que estamos Bezrat Hashem esperando que pronto tengamos nuestro templo con Moshiach, entonces estudiar Torah y estudiar los sacrificios del templo es como si usted hiciera un sacrificio. Y otra de las mifot que es muy importante, que también viene en la Parashá Shavua, es la mifot de Tzitzit. Tzitzit es una mifá que te recuerda a todas las mifot de la Torah. Tiene esa cuestión que te recuerda a todas las mifot. Así como se estudia Torah, al final vas estudiando todas las mifot de la Torah, así el Tzitzit tiene la característica, la importancia, que es como si estuvieras recordando todas las mifot de la Torá y por eso tiene ese peso tan importante. Recordemos que la palabra tzitzit tiene una gematría que vale 600 y que en cada esquina de los tzitzit hay 8 hilos y 5 nudos, sumando 613 preceptos. Si sumamos la palabra tzitzit más los 8 hilos más los 5 nudos, nos da los 613 preceptos. Y estos son importantes. Nuestros sabios quieren hacer llamar la atención de la palabra amishpatim, porque te dice, B'chaya es que tishmeut et amishpatim, y esta será la recompensa. O sea, si no pisas con el talón esto, de estas mishpatim, la forma más correcta de decir son juicios. Y estos son elementos. ¿Por qué no lo llamaron mifot directamente? ¿Por qué no lo llamaron dinim? ¿Por qué no lo llamaron hok? No, dijeron amishpatim, porque hay determinadas mifot en las cuales hay un juicio en la cabeza de la persona. Está colado el yeser hará, la inclinación hacia lo negativo. Hay mifot que son obvias cumplirlas, y que si tú las cumples, obviamente se ve inmediatamente lo lógica que son. Pero hay mifot que no son tan lógicas, que dependen de una emuná y dependen de un bitajón de la persona. Y esas mifot son las que te trabajan en la mente, que entonces tú dices, bueno, ¿lo hago o no lo hago?
¿Realizo o no realizo? Y entonces la persona, cuando analiza todas estas cosas dentro de la mente, se hace un pequeño juicio, que si sí o si no, si gana Eliezer Hará o Hasbashalom, o si gana Eliezer Atov, que es el que tiene que ganar. Entonces, cuando Eliezer Atov ganó un pequeño mini juicio, que es esta misvá, en la cual no es tan sencillo cumplirla, porque la persona se cuestiona hasta qué punto realmente esto le va a traer, y entonces está en un momento de que le falta emuná, y entonces ahí es cuando la persona tiene ese pequeño juicio. Si la persona logra hacerlo de una manera inmediata, sin titubear, sin crear una gran, se puede decir, pensamiento dentro de él, y lo hace con firmeza, lo hace con fuerza, entonces tiene un sahud muy grande, tiene un mérito muy grande, porque precisamente la persona ya sabe exactamente lo que le conviene, y el Eliezer Hará no tiene fuerza. Ya va el Eliezer a todo completo. Cada persona nace con todo arreglado desde el cielo. Nace con un pan bajo el brazo, nace con parnasá, nace con una pareja predestinada para él, y nace con una serie de bendiciones que podrán ser de él si él cuida lo que tiene que cuidar, si él realmente hace lo que tiene que hacer. Y si la persona sigue el camino correcto, entonces todas esas bendiciones que ya fueron predestinadas por Hashem hacia él, se le van dando. Y todas esas bendiciones van ocurriendo y concadenadamente van llegando una detrás de la otra. Por lo tanto, muchas veces lo que estamos viendo son personas a veces que están en situaciones difíciles, que no siguieron el camino que tenían que seguir, que fallaron en estas cosas, entonces no observaron las leyes y no realizaron las cosas, y Dios no lo actuó con ellos con la benevolencia y con todas estas cuestiones, y entonces se ve de que ahí está el amor a Hashem, porque Dios no solamente te va a bendecir y te va a multiplicar, Dios te va a amar. ¿Y qué significa este amor de Hashem, este abad de Hashem? Este abad de Hashem significa que cuando tú te equivoques, los palos van a venir del cielo. Que cuando las cosas tú no las hagas bien, entonces Dios, que te quiere mucho, te va a decir, no, por ahí no. Mira, vas a tener este problema, consecuencia de esto. Vas a tener otro problema, consecuencia de aquello. Vas a tener otra consecuencia. Porque el padre que ama a su hijo lo rectifica cuando comete un error. El padre que no quiere a su hijo sencillamente no lo rectifica, no le llama la atención, todo está bien, y al final se descarrila. Pero no, como Hashem nos ama, entonces va a ver cada uno de los puntos donde fallamos y nos va a rectificar, y entonces esos castigos son para nuestro bien. Por eso hay que agradecerle a Hashem todo, lo que yo creo que es bueno y lo que creo que no entiendo por qué vino, pero vino. Se le agradece en el Modin Anando de la Amidad 3 veces al día a Hashem por las cosas que nos dio y las que no nos dio. Se le agradece por todo. Y eso es un elemento fundamental en el cual tenemos que ver aquí. Que Hashem siempre nos bendiga, que veamos pronto el Beit Hamikdash. Amén, ve amén. Muchas gracias.